Ok, bienvenidos a este video donde trabajaremos dos comandos muy interesantes y muy útiles que ofrece Autodesk Inventor en la parte de fabricación, particularmente la parte de uniones, que son hole o agujero, y el comando thread o rosca. Para eso vamos a hacer un ejercicio en el que veremos cómo utilizarlos y también trabajaremos la parte de desarrollo de planos y cómo acotar adecuadamente características o atributos en nuestros diseños en lo que se involucran estos dos comandos. Entonces comencemos aquí desarrollando un bloque de trabajo. Vamos a utilizar el plano XZ y hagamos un rectángulo de centro justo en el origen. Muy importante que sea en el origen para facilitarnos el trabajo al final. Vamos a decirle aquí una dimensión de 6 de ancho por 25 de alto visto desde arriba, y ahora vamos a decir que haga una extrusión, vamos a ponerlo así, una extrusión de 20 milímetros hacia arriba. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestro bloque de trabajo en el que utilizaremos estos dos comandos para ver cómo desarrollar agujeros, diferentes tipos de agujeros con asientos, y también la parte de roscado. Entonces aquí yo voy a decir que mi estilo visual sea sombreado con bordes y empezamos. Entonces es muy sencillo utilizar el comando agujero. Lo único que necesito es tener una referencia. En este caso puedo hacer o un círculo del diámetro que sea, o usar por ejemplo un punto. Entonces en el caso de un punto, voy a coger aquí la línea que va ahí, está alineada con el origen. Vamos a acotar, vamos a decirle que son 10 milímetros desde el borde donde está este punto. Ahí se ve, es una cruz, y lo hice con el comando punto que está aquí. Obviamente estoy en un croquis. Entonces ahora me voy a 3D Model, le digo agujero, y aquí automáticamente él genera un agujero. Aquí en este menú desplegable aparece geometría de entrada o input geometry. Aquí pues me está diciendo que él tomó esa posición 1 de ese punto y está generando entonces un agujero. Entonces puede ver lo que él quiere hacer. Vamos a cambiar aquí un poco la visualización para que se vea mejor. Y entonces aquí viene lo interesante. Aquí tenemos un menú bastante completo para hacer todo tipo de agujeros, incluso agujeros roscados. Comencemos con el primero, que es agujero simple. Básicamente lo que esto hace es generar un agujero. Aquí yo podría decir si es pasante o si tiene una profundidad específica diferente a todo el espesor del bloque. Y de acuerdo a eso yo puedo darle clic aquí a estos parámetros y cambiarlos o modificarlos. Por ejemplo, voy a dejar este tal cual como está ahí. Dice que tiene una profundidad de 11.8 milímetros y tiene un diámetro de 3 milímetros. Vamos a colocarle aquí, por ejemplo, 4 milímetros. Aquí aparece un signo de advertencia porque estoy violando entonces esta parte de arriba, en el que me dice: oye, tú estás diciendo que el asiento es un avellanado, entonces como está avellanado no puede ser mayor esta distancia o igual a esta de acá arriba. Vamos a trabajar con estos elementos en otros ejemplos. Voy a decirle que por ahora sea sin asiento. Aquí en sit le voy a decir que no hay ningún sit. De esa forma él entonces entiende que va a ser un agujero pasante por todo. Bueno, un agujero sin modificación. En este caso, si lo quiero pasante por todo, le tengo que dar clic aquí en Throw All y le digo OK. Si yo cambio acá abajo el asiento, me va mostrando diferentes formas, pero por ahora voy a trabajar solamente con esta característica. Entonces le digo OK y ahí tenemos entonces nuestro primer agujero hecho con el comando agujero. Hagamos otro croquis, nuevamente un punto, ubiquémoslo aquí. Digamos que hay una distancia de separación de 10 milímetros de centro a centro respecto al anterior, y otra vez le digo agujero. Aquí puedo decir entonces la segunda opción, que es un agujero de paso. Básicamente esto es un agujero que se hace previo a un roscado. Aquí le puedo decir el estándar que voy a utilizar. Por ejemplo, le puedo decir un estándar ISO, ¿sí?
Y aquí él asume entonces cómo está haciendo la operación. Voy a dejarlo simplemente aquí. Esta no es una opción muy utilizada. Y listo. Vamos con el siguiente. Nuevamente le doy clic a la cara. Nuevo croquis. Vamos a hacer entonces otro punto. Vamos a escoger acotación aquí para darle 10 milímetros de diferencia. Y nuevamente le digo agujero. Esta vez hagamos uno distinto. Hagamos por ejemplo un agujero roscado. Aquí en el agujero roscado, esto es bien interesante. Él me ofrece muchos, aquí en tipo, muchos estándares. Puedo usar por ejemplo el convencional ISO, que es métrico. Y aquí él me dice, ok, este es el tamaño. Aquí yo puedo decirle el tamaño, esto está en milímetros. Y aquí aparece la asignación, que es ese tamaño con diferentes pasos. El paso no es más que la distancia que hay entre cresta y cresta de la rosca. Ahorita explico un poquito más estos detalles. Vamos a decirle, por ejemplo, un tamaño de 5 y un paso de 0.5. Aquí en clase pues aparece un valor por defecto. Esto tiene que ver con la tolerancia de la rosca, pero esto ya es un tema un poco más avanzado. Dejémoslo por ahí hasta ahora. Y aquí le puedo decir entonces cuánto es la profundidad de la rosca, porque puede que yo no quiera que sea totalmente arroscado, sino que tenga solamente una parte arroscada. También le puedo decir que si no es por todo, que tenga un final, es decir, que sea ciego. Vamos a decir en este caso que es por todo. Y digamos que la rosca tiene 15 milímetros. Recordemos que la profundidad total es 20. Entonces le decimos ok. Miren que aquí tampoco estoy usando ningún tipo de asiento. Y le decimos ok. Entonces, si usamos Shift y el mouse, nos acercamos, vemos que aquí sí se nota que se hizo una rosca. Entonces esa distancia de 0.5 lo que está diciendo es que de esta línea o este borde aquí, que es la punta de la cresta, a esta punta de la cresta hay 0.5 milímetros. ¿Cómo puedo saber eso si estoy midiendo, por ejemplo? Tendría que tomar una distancia, por ejemplo, 10 milímetros. Cuento cuántas crestas hay dentro de esos 10 milímetros y divido entonces la distancia entre la cantidad de crestas. Y eso me dice entonces el paso. Muy bien. Ahora continuemos. Vamos a hacer entonces otro croquis. Vamos a continuar aquí con los ejemplos. Nuevamente dejémosle aquí una distancia de 10 y aquí en 3D Model le decimos agujero y aquí está esta opción que es bien que es el agujero con roscado cónico, el taper tape hole. Es bien raro, pero también es una opción. Básicamente lo que le hace es generar un cono que es roscado y después sigue con otra distancia. Entonces aquí yo le puedo decir el tipo de designación que voy a utilizar. Vamos a dejarlo, por ejemplo, aquí NPT de 1/4. Esto sería en el sistema inglés. Y decimos OK. Entonces miren que aquí él hizo la perforación. Esto se usa mucho en tuberías, por ejemplo. Vamos a continuar entonces con otro ejemplo. Punto otra vez. Esto lo puedo hacer también sin tener en cuenta la separación, pero en este caso vamos a tenerlo en cuenta para que no vayamos a tener ahí que un agujero se sobrepone sobre otro. Ahora le decimos nuevamente 3D Model, agujero. Miren que aquí en este caso se sobrepone. Vamos a decirle, por ejemplo, que quiero un agujero simple, pero acá sí voy a usar los seeds. En este caso le puedo decir que quiero un avellanado. El counterbore se llama avellanado cilíndrico o recto. Entonces aquí el counterbore lo que hace es que genera una pequeña cara aquí para que asiente la cabeza del elemento de unión. Aquí esto no tiene rosca, no le he dicho que tiene rosca. Vamos a decirle entonces que la medida es, por ejemplo, 3 milímetros y que la cabeza tiene, por ejemplo, 5 milímetros y la profundidad de ese asiento es 3 milímetros. Todo eso lo puedo editar aquí muy fácilmente. Vamos a decirle que tiene una profundidad particular de 8 milímetros y le digo OK. Y ahí tenemos entonces nuestro agujero con el avellanado cilíndrico. Vamos a decir entonces otro croquis. Vamos a hacer un punto aquí. También decimos que separe 10 milímetros.
Y entonces volvemos nuevamente aquí al comando agujero. Y aquí está entonces la segunda opción, que se llama rebaje o spot face. Lo que hace es ligeramente parecido al avellanado cilíndrico, solo que la distancia suele ser más pequeña. Entonces aquí, por ejemplo, me está diciendo que la profundidad de la primera cara es 2,2, el ancho grande donde recae es 9 y la profundidad es 8, tamaño 3. Aquí le puedo cambiar esto, de 4 por ejemplo. Estoy simplemente probando para mostrar cómo se evidencia. Y ahora vamos entonces con un nuevo agujero. Vamos a volver a acotar 10 milímetros. Le decimos entonces en 3D Model agujero. Y ahora vamos a decirle, por ejemplo, este caso que es muy utilizado, que es el countersink o avellanado cónico. Este avellanado cónico, y vamos a colocarle una distancia más pequeña porque había una inconsistencia. Este avellanado cónico lo que hace es que hace un chaflán al inicio. Muchos tornillos tienen esta cabeza con ese cono y requiere entonces que para que no sobresalga una vez se haga la unión, se usa mucho por ejemplo en madera también, no vaya a quedar por fuera, y aquí entonces tengo que hacer ese mecanizado. Aquí vamos a decirle que es por todo y que tiene una rosca. Vamos a decirle entonces que es una rosca, por ejemplo, métrica. Vamos a decirle que tiene un tamaño de 4. Vamos a colocar un poco más grande esta cabeza, 6 por ejemplo, para que se note más. Y el paso es 0.7. Una tolerancia 6H, esto no lo puedo modificar. Esto que sale aquí, que es dirección, es simplemente de sentido, si es rosca derecha o rosca izquierda. Es decir, en qué sentido aprieta o desenrosca. Entonces aquí le digo OK. Y ahí tenemos entonces el ejemplo de el avellanado totalmente cónico con su rosca. Vamos a hacer otro ejemplo, un nuevo sketch, y aquí vamos a utilizar entonces un punto. Vamos a acotar nuevamente y vamos a hacer un último agujero, que va a ser un avellanado recto, ¿sí? O bueno, o cilíndrico, ¿sí? Y que es ciego, es decir, no es pasante, no es por todo. Voy a poner aquí 12 milímetros de profundidad y le digo OK. Entonces aquí, en este caso, miren la diferencia, es igual que este que está acá, solo que aquí no hay rosca y acá sí hay rosca. Y ahora vamos a hacer el caso contrario. En este caso estamos haciendo agujeros. Vamos a hacer aquí un círculo a una distancia prudente. Podría acotarla o no. Vamos a decirle que tiene 7 milímetros. Ahí se borró. milímetros. Y digámosle entonces que haga una extrusión. Vamos a escoger aquí el perfil de 20 milímetros. Vamos a hacerle un poquito más. Vamos a decirle que 25 milímetros. Y le digo OK. Entonces estos son agujeros, sirven para unir, en este caso reciben, y esto sería una rosca que puede ser para un tornillo, un pasador, etcétera. Aquí abajo, si quiero, puedo ver cuáles fueron pasantes de los agujeros. En el caso de estos elementos que son los que entran, aquí yo puedo entonces decir en 3D Model, puedo hacerlo para un pasador, una barra roscada, un tornillo si lo quiero hacer desde cero. Aunque son elementos comerciales, yo puedo también hacerlos aquí. Y uso entonces el comando thread o rosca. Entonces él aquí me dice que selecciona la superficie. Selecciono la superficie y aquí automáticamente él identifica el tamaño y me suma entonces la rosca más cercana, en este caso una Ansimetric M7, y aquí yo le digo entonces cuál es el paso, si es 1 milímetro entre cresta, 0.75 o 0.5 milímetros entre cresta. Entonces aquí le puedo decir que es M71 y le digo OK, y ahí tenemos entonces
el ejemplo de cómo se vería esa rosca aquí en nuestro elemento, que no es agujero, sino que es, en este caso, se usa comercialmente y a veces se le suele llamar macho o hembra. Ahora, importante aquí, esta rosca es una rosca cosmética, así que esta rosca no está mostrándome en realidad la rosca real, sino hace como una especie de dibujo encima, porque en realidad no es necesario. Ahorita la vemos cuando hagamos el plano. Para evidenciar un poco mejor esto, vamos a decirle aquí en vista y que haga una vista de sección, de media sección, y escogemos el plano XY y decimos aceptar. Entonces aquí miren que se ve claramente lo que hicimos en las diferentes operaciones: agujeros de paso, agujeros roscados con rosca no completa, esto es pasante, el roscado cónico, que es bien particular, y aquí están entonces los avellanados y el rebaje. Esto es un rebaje, un avellanado sin rosca, ciego, un avellanado con rosca parcial, no total, por todo, y un avellanado cilíndrico o recto, ciego. Y aquí pues nos muestra cómo se vería. Miren que no se ven las roscas, las líneas de las roscas. En este caso lo que hice como especie de tornillo. Entonces vamos a quitar aquí esta vista de sección y pasemos entonces a hacer cómo se vería esto en un archivo formato plano o IDW. Entonces vamos a guardar. Vamos a guardar aquí, entonces vamos a decir agujero y roscado, y entonces vamos a abrir un nuevo archivo. En este caso vamos a abrir un archivo ANSI DW en milímetros. Aquí tenemos entonces nuestra hoja de trabajo. Vamos a cambiarla, la editamos en formato A3, por ejemplo. Aquí en Drawing Resources cambiémosle un poquito la marquilla para que no sea tan grande y no me quite tanto espacio. Le doy clic aquí en ANSI así y cambia totalmente entonces cómo se vería ahora con esta marquilla un poco mejor, más pequeña, más ajustada. Entonces aquí ahora lo que voy a hacer es utilizar el archivo que ya creé. Busco aquí en Base, busco aquí en el directorio donde está el archivo y escojo entonces la vista que me interesa. En este caso me aparece por defecto esta vista. No quiero esa vista, quiero una vista desde arriba, una vista top o superior, y le digo aquí, por ejemplo, vamos a subir un poquito la escala, que sea así. Muy bien. Entonces vamos ahora a hacer una vista de sección. Aquí en este caso, cuando hay agujeros, la vista de sección es bastante útil. Entonces ya hacemos la vista de sección, clic derecho, continuar, y tenemos entonces aquí nuestra vista de sección de cómo se ven las roscas desde el punto de vista de plano. Y miren que no aparece tampoco la rosca aquí, aparece esta simbología que son líneas discontinuas para indicar en estas líneas discontinuas que ahí hay rosca. Ahora, ¿cómo acoto esto o cómo se ve esto acotado? Vamos entonces a explicar esta parte que es bien interesante, muy útil, y aquí Inventor lo muestra de manera muy sencilla y muy fácil de hacer. Yo aquí puedo utilizar en Annotate el comando que dice Hold and Thread, y este Hold and Thread lo que hace es que acota los agujeros con rosca o sin rosca que yo haya realizado. Algunas veces no funciona, pero siempre que utilice el comando de agujero en los archivos IPT cuando esté haciendo la pieza, sí debería funcionar. Entonces aquí selecciono, por ejemplo, me sale que es 4 true, es decir, en este caso es un 4 de diámetro, y true, que es decir que es pasante por todo, que atraviesa todo. Escojo entonces, por ejemplo, el segundo, miren que parece similar, es más pequeño, 1.8 true. Escogemos entonces ahora el que sigue, que en este caso ya aquí
estoy hablando de una operación que tiene rosca. Entonces miren qué interesante esto. Me está diciendo que es una M5 por 0.5, 6H, profundidad de 15. Entonces esa profundidad de 15 lo que está diciendo es la profundidad de lo que tiene rosca, pero también es por todo. Vamos ahora, por ejemplo, la rosca cónica. En este caso la rosca cónica simplemente muestra aquí tamaño. Esto es número de hilos por pulgada. Escojamos entonces la siguiente, por ejemplo esta, que aquí aparece. Estoy escogiendo esta que es el avellanado cilíndrico. Tiene que aparecer 3, profundidad 8, 5, profundidad 3. Entonces lo más grande es la cara de arriba, que tiene diámetro más grande. Solo tiene profundidad de 3 y después continúa con 3 milímetros, profundidad de 8. Entonces miren que aquí la simbología aparece automáticamente, no tengo que hacer nada. Aquí por ejemplo está el símbolo del spot face o el rebaje, que es distinto. Aquí me dice 4, 8, que es lo que va la profundidad esta del diámetro menor, y aparece 9 diámetros, que viene siendo la parte de arriba que es más grande. Vamos a escoger ahora entonces el siguiente. Cojamos este. Aquí aparece el símbolo entonces del avellanado cónico, que es una especie de chulo o de B, y me dice que es una rosca M4, paso .7, 6H, profundidad 8, y aquí me dice entonces lo que tiene que ver con el avellanado, que es diámetro 6, o sea el más grande, y 90 grados el ángulo. Entonces aquí estoy diciendo que esto tiene 6, y esto acá, la parte donde va el elemento roscado, tiene 8, perdón, 4, porque aquí el M4 indica el diámetro externo. Aquí cojamos entonces el siguiente. Este es un avellanado cilíndrico, pero este avellanado cilíndrico tiene rosca. Este que está aquí también es cilíndrico, pero no tiene rosca. Acá pues al tener rosca, pues aparece primero el M4 por 0.7, 6H. Y ahora miremos entonces cómo acota él la rosca de un tornillo. En este caso me está diciendo que es M7 por 1, 6G. Entonces aquí tendría M7 por 1, M7 es 7 el diámetro, el M viene de métrico, recordemos, 1 es el paso y 6G la tolerancia. Aquí podría incluirle la longitud. También podría hacer esa acotación acá. Miren, si lo puedo hacer también en esta vista, también lo puedo hacer en esta vista, aunque es mejor desde arriba. Miren cómo se genera, queda bastante compacto, es una cota que tiene mucha información y es supremamente útil. Entonces este comando de Hold and Thread en acotación, en Annotate Feature Notes, es muy útil y espero lo utilicen. El consejo es, hagan este mismo ejercicio, repítanlo todo y practiquen para que se familiaricen con el uso de estos comandos, que son bastante útiles. Espero este video les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión.